empezar con esta presentación. Para todos aquellos que nos han venido siguiendo en todos estos ciclos de presentaciones que realizamos el año pasado, este año 2022 vamos a continuar dentro de marzo y noviembre con una charla mensual. Y el tema de hoy, que es Tinnitus, enfoque psicoemocional, viene siendo parte de la continuidad de estos temas que hemos ido tratando a lo largo de todos estos seminarios, solo que ahora de forma más específica. Como mencionaba Constanza, hoy nos van a estar acompañando el psicólogo Michel León y la fonoaudióloga Paula Arroyo, que son parte del equipo de terapia abordaje integral de tinnitus en Estudio Audiológico de TEC. Mi nombre es Carolina Carrasco, soy tecnóloga médica y esto es lo que vamos a revisar hoy día, que es tinnitus con el enfoque psicoemocional. Para poder contextualizarnos en este tema, vamos a recordar un poco lo que viene siendo la definición. El tinnitus es un síntoma de origen multifactorial que se va a definir como una percepción de un sonido en ausencia de un estímulo proveniente del ambiente externo. Va a generar cambios plásticos a nivel de la vía auditiva, tanto de tronco encefálico como a nivel de corteza, no tan solo, de hecho, no tan solo en la vía auditiva, sino que también en distintas áreas que están vinculadas con la cognición y el sistema límbico. Por lo que dentro de todo esto va a ser considerado como una actividad neural aberrante. Dentro de las estadísticas vemos que este síntoma tiene una prevalencia en la población que oscila entre el 5 y el 43%. Esto va a ser siempre bien variable dependiendo del centro o del país de estudio y también de la edad de la muestra de estudio. Y esto tiene que ver con la razón de que en general en adultos mayores la prevalencia de este síntoma va a ser mucho mayor, va a ser alrededor de un tercio. Y de todos estos pacientes que tienen tinnitus, va a considerarlo como un síntoma molesto entre un 3 a un 31%. Es importante también destacar que dentro de los pacientes que conviven con este síntoma, entre un 83 o alrededor de un 90% va a tener también una pérdida auditiva, entre un 55 y un 86% va a tener en conjunto con este síntoma la hiperacusia, y alrededor de un 70% va a tener algún grado de modulación somatosensorial. Ahora la gran pregunta es ¿por qué este síntoma puede volverse crónico? O sea, que desde un inicio, superando ya los 3 meses, se considere crónico, va a ser por distintas razones. Entre ellos va a ser porque tiene un sustrato que va a relacionarse con la vía cognitivo-emocional. Y esto se va a deber a que se generan unas complejas interacciones psicológicas. Va a depender de la vulnerabilidad del sujeto al estrés y también va a estar sujeto a la predisposición genética y a variables epigenéticas. Es por eso que, como vemos aquí en la imagen, finalmente cuando uno piensa en tinnitus y lo asocia solamente al área auditiva, estamos viendo solamente un punto muy estrecho dentro de lo que va a ser toda la manifestación de este síntoma. Donde aquí vemos en un estudio de tinnitus una patología cerebral, eh, distintas áreas que tienen que ver con la atención, la cognición y el área emocional. Las áreas que podemos ver: corteza cingulada anterior, corteza prefrontal ventromedial, la amígdala, la zona parahipocampal, precunio, ínsula, la corteza auditiva primaria y corteza parietal también.
Y es por eso que los efectos incapacitantes del tinnitus también se asemejan a aquellos generados por el dolor crónico. Vamos a partir con esta primera encuesta. Vemos aquí en pantalla a la mascota del área de tinnitus de ATEC, que es la abejita Vita, con la pregunta: ¿qué tan frecuente es el tinnitus como motivo de consulta en tu lugar de trabajo o estudio? Así que, Constanza, ahí si me ayudas a proyectar la pregunta. Todas estas respuestas son de carácter anónimo, pero nos sirve aquí para poder hacer algún comentario después. El 73% de las personas ha ido respondiendo muy bien. Vamos a esperar un poquitito más para poder ver. 82%, muy bien. Entonces vamos a ver que en general de las tres opciones, bastante frecuente, poco frecuente y ocasional, vemos que la respuesta con mayor frecuencia es que es efectivamente algo bastante cotidiano. Yo creo que vamos a detener la encuesta ahora. Eso. Ahí está. El 91% respondió que es algún motivo bastante frecuente, y eso es en general lo que vemos en las consultas, en los centros médicos. Yo creo que probablemente no hay día en que nosotros no escuchemos la palabra tinnitus, y eso hace ver que es un tema muy relevante tanto para el equipo dentro del área de otorrino, así como también otras especialidades que vamos a ir mencionando. Los distintos estudios muestran que los pacientes que tienen este tinnitus crónico con una alta afectación presentan distintas comorbilidades. Y estas comorbilidades se ubican dentro del área psiquiátrica, tanto la gran mayoría tanto en trastornos eh, del ánimo, así como trastornos ansiosos, donde vamos a poder ver frecuentemente lo que es la ansiedad, la depresión, somatización, trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad fóbica, ideación paranoide, psicocitismo, ciclotimia, trastornos de pánico, trastorno bipolar, trastorno de conversión, y también es muy frecuente los trastornos del sueño. Dentro de todo lo mencionado anteriormente, los que tienen una mayor prevalencia va a ser la ansiedad y la depresión, con un 25% cada una. Ya esto representa una prevalencia mayor en 2,5 veces versus esta prevalencia en la población general, sin considerar tinnitus. Aparte, es más común en este grupo poder ver lo que es la ideación suicida y los intentos de suicidio. Suelen ser más común en los casos más graves. Dejo esta imagen porque es representativa de lo que vamos a estar hablando a lo largo de la presentación, que muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en el síntoma, abocando todo nuestro esfuerzo en el estudio y el manejo de lo que es netamente auditivo. Pero muchas veces eh, lo que nos puede brindar más información va a ser el contexto, lo que encontramos al lado del camino de este paciente que tiene este síntoma que afecta mucho su calidad de vida. Vemos que puede afectar lo que es las interacciones sociales, el plano laboral, la estabilidad emocional, relaciones familiares, la concentración, puede existir fatiga, entre otras manifestaciones que obviamente van generando una afectación de la calidad de vida del paciente.
como estábamos hablando de contexto, es que es muy importante poder analizar si es que la persona que está con tinnitus está atravesando algún proceso en particular o ha ocurrido algún evento específico dentro del transcurso de la aparición de este síntoma, y hay que preguntar sobre el ámbito laboral, educacional, las finanzas, eh, la salud en general, si hay proceso de duelo, cambio de residencia, las relaciones interpersonales, amorosas, las familias, los amigos, asuntos legales, matrimoniales, y obviamente poder recopilar todos los antecedentes que a nosotros nos sirvan para poder ir caracterizando y poder ir armando lo que es la historia clínica y la historia en general de este paciente, que tiene que ver con los trastornos psiquiátricos previos, si ha habido un uso de drogas psicotrópicas anteriormente, o si en la familia eh, hay evidencia de trastornos psiquiátricos. Con lo anteriormente expuesto, uno puede preguntarse, surge esta interrogante: ¿qué es primero? ¿Es la ansiedad? ¿Es la depresión? ¿O es finalmente el tinnitus que desencadena estos otros dos factores? Esto se va transformando en el dilema de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y finalmente, con todo esto, los últimos estudios que se han ido publicando, vamos a ver que finalmente las relaciones entre todos estos factores van siendo más que nada del carácter bidireccional, ¿ya? O sea que de alguna forma, por las vías neurales que comparten ambos sistemas del tinnitus y estas otras condiciones de ansiedad, depresión u otros diagnósticos, van a compartir estas mismas redes a nivel nervioso, lo que va a desencadenar un tipo de relación que va a ser bidireccional, ¿ya? Es por eso que la inatención, irritabilidad, el estado de alerta que se manifiesta con la dificultad para conciliar el sueño o mala calidad del sueño en general, la ansiedad y la depresión van todas de la mano, vinculadas también estrechamente con la parte auditiva. Entonces, la parte cognitiva del sistema ejecutivo, el sistema alerta, el sistema límbico, van generando toda esta serie de relaciones que finalmente se van integrando y formando un patrón de funcionamiento en el cerebro del paciente. Dentro de todo esto hay, y enfocándonos un poco en la vía auditiva, el núcleo coclear dorsal toma un rol bastante relevante, ya que vemos que tiene conexiones con las vías somatosensoriales, van recibiendo más aferencias de eso, y también se vincula incluso con sistemas de alerta, ¿ya? Así que eso va teniendo un eje central según los hallazgos que ha habido hasta ahora. Vamos con la segunda pregunta en esta presentación. Aquí vamos a ver a Mopi, que es un marsupial, mascota del área de audífonos de ETEC. Si podemos ahí proyectar la encuesta número 2, que tiene que ver qué método de evaluación utilizas en los pacientes con tinnitus. Esto obviamente fuera de lo que es audiometría, impedanciometría, que son, digamos, herramientas de evaluación básicas en el tema de la audiología. Vamos a esperar a que alrededor de un 80-90% de los participantes puedan responder para tener una visión un poquitito más completa de lo que en este grupo se está utilizando. Ya vamos en el 75, pero se ve una tendencia ahí
más o menos clara. %77%. 83%, y vamos a cerrar ahí las votaciones para poder hacer un comentario. Entonces, dentro de las alternativas tenemos tinitumetría, las encuestas como la THI o la TFI, que son una de las más conocidas, tinitometría, encuesta, otros y ninguno. Entonces, dentro de todo este espectro, la que lleva un mayor porcentaje sería la tinitometría y encuesta, ya obviamente considerando la tinitometría como una herramienta psicoacústica básica para poder caracterizar el tipo de ruido que percibe el paciente, y encuestas en general, que como habíamos mencionado antes, la THI es una de las más conocidas. Ya en segundo lugar, la tinitometría, y solo encuestas un 7%, otros un 7% y ninguno un 7%. Vamos a ver entonces a analizar un poquito más adelante eh, qué otro tipo de herramientas nosotros también podemos implementar para poder evaluar a estos pacientes. Vamos a partir entonces viendo la THI, que es la encuesta más conocida y más utilizada, que acá tiene en Chile una homologación lingüística, está disponible ahí para el uso. Y dentro de esta encuesta de 25 preguntas vamos a ver una serie de interrogantes que son específicas para el ámbito emocional del paciente. ¿Ya? Vamos a tener los ámbitos divididos en emocional, catastrófico y funcional. Y ahora marcadas en rojo vamos a poder ver algunas que tienen que ver con el ámbito catastrófico y que son muy relevantes para poder definir eh, la severidad del tinnitus según esta misma herramienta. ¿Ya? En la literatura se sugiere que ya considerando o al hacer la sumatoria de todo este puntaje, cuando ya se alcanza un grado superior a 36 puntos, se debiese eh, considerar, se aconseja de forma muy importante lo que es la asesoría psicoemocional. Sin embargo, en grados aún más leves, nosotros con la experiencia hemos visto que también puede existir un componente grande psicoemocional y que a veces no se alcanza a captar necesariamente con la encuesta. Otro tipo de encuesta que se utiliza es el inventario de ansiedad de Beck, que tiene 21 preguntas y se va a realizar una puntuación que va a ir entre 0 y 3 a las distintas aseveraciones que hay que tienen que ver con cómo se ha sentido el paciente en el último tiempo, donde es el número 0 va a tener que ver con eh, que no lo ha sentido en absoluto, y 3 severamente, o sea, casi todo el tiempo, casi no podría soportarlo. Ese es el lenguaje y el concepto que se maneja. Por lo tanto, por ejemplo, con una aseveración, si en este último tiempo se ha sentido torpe o entumecido, y ahí el paciente puede ir seleccionando 0, 1, 2 y 3 según la frecuencia o en general cómo se ha sentido en el último tiempo. Si se ha sentido nervioso, si ha sentido miedo a perder el control. Y dentro de esto vamos a tener una clasificación obviamente también de gravedad
desde el nivel mínimo que va de 0 a 7, nivel leve de 8 a 15, nivel moderado de 16 a 25 y un nivel grave de afectación entre un 26 y 63 puntos en total. En esta encuesta se va a ir midiendo distintos ámbitos, que va a ser el ámbito subjetivo, el autónomo, pánico o neurofisiológico. Por ejemplo, el hormigueo, la parte de pánico, si es que siente con temor a que ocurra lo peor. Autónomo, como por ejemplo ruido facial, sudores, entre otros. También vamos a tener como herramienta de detección el inventario de depresión de Beck, que también constituye un grupo, en este caso de 21 afirmaciones, que aquí no alcancé a proyectarlas todas porque es más larga, y vamos a, se va a realizar esta puntuación según las últimas 2 semanas, incluyendo el día en que se realiza el test. En cuanto al enunciado elegido, se va a elegir una de estas opciones. Entonces, por ejemplo, con tristeza, 0, no me siento triste, 1, me siento triste gran parte del tiempo. Con puntuación 2, me siento triste todo el tiempo. O puntuación 3, me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. Según el puntaje total que podamos obtener en la utilización de este cuestionario, se va a realizar una clasificación que tiene que ver con finalmente considerar al paciente sin depresión de 0 a 13 puntos, con una depresión leve entre 14 y 19 puntos, una depresión moderada entre 20 y 28 puntos y una depresión severa cuando esta se encuentra igual o mayor a los 29 puntos. Otra encuesta que es ampliamente utilizada es la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, que es una encuesta que se constituye por 14 afirmaciones y ante las cuales también hay que seleccionar un tipo, una dentro de las 4 opciones que se plantean. Esta encuesta plantea finalmente 7 aseveraciones enfocadas en lo que es la ansiedad y 7 aseveraciones enfocadas en la depresión. Por lo tanto, por cada área que va a medir podemos tener una puntuación máxima de 21 puntos, ¿ya? Y es ampliamente utilizada en distintos estudios. Ahora, ¿por qué se seleccionan estas encuestas, la de ansiedad de Beck, la depresión y la escala de ansiedad y depresión hospitalaria? Finalmente, porque se ha visto que hay una buena correlación entre los resultados de una encuesta THI con un grado de impacto severo o moderado severo cuando van de la mano con los resultados en estas otras encuestas, ¿ya? Se correlacionan bastante bien, por lo tanto se constituyen como una herramienta importante de evaluación. Si bien esto nosotros vamos a poder categorizar según el puntaje al paciente, por ejemplo, en esta última escala de ansiedad y depresión hospitalaria, dentro de un grado normal entre 0 a 7 puntos, según las 7 preguntas enfocadas a la ansiedad, o borderline 8 a 10, alterado 11 o 21, para cualquiera en realidad de las categorías que estemos evaluando, por sí solas obviamente no constituyen una herramienta de diagnóstico, sino que, o sea, no constituyen un diagnóstico, nos sirven como herramienta, pero en sí uno por aplicar esta encuesta no va a estar diagnosticando directamente, sino que obviamente eso va a depender de la evaluación de un especialista y de la consideración de una serie de parámetros, historial clínico del paciente. En cuanto a la intervención que vamos a poder realizar en el área psicoemocional, es muy importante considerar la consejería, ya que
se ha integrado como herramienta básica para el abordaje de los casos de pacientes con tinnitus y se incluye en distintos modelos de terapia incluso. Es parte de la terapia de reentrenamiento del tinnitus y consiste en, a grandes planos, en el análisis de exámenes, en la psicoeducación, en poder mostrar las herramientas para el abordaje del caso del paciente en particular, y la explicación o la implementación de algunas terapias como las que vamos a ir mencionando más adelante. ¿Ya? Así que esto pasa a ser un clásico y que se ha instaurado porque en el fondo se han visto buenos resultados y esta consejería se puede realizar por distintos profesionales. Los que más se abarcan, digamos, este campo vendría siendo los profesionales ligados directamente con la audiología, ya fonoaudiólogos, tecnólogos médicos, eh, también ya entrando a otros profesionales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, pero tiene un buen impacto en general en lo que es poder comprender el origen del síntoma, por qué se produce y el impacto que está teniendo realmente. También es ampliamente utilizado y no tan solo para tinnitus, sino que también para hiperacusia, misofonía, lo que es la terapia cognitivo-conductual, la cual es una intervención que busca poder modificar lo que son los pensamientos y comportamientos desadaptativos que están teniendo los pacientes para poder reenfocar todo eso mediante la psicoeducación, el automonitoreo del síntoma y distintos ejercicios somáticos que van a ir ayudando al paciente a mejorar, digamos, la percepción y este círculo vicioso que se va generando entre el pensamiento y la acción en general. Vamos a tener como línea también de opción la parte farmacológica, obviamente esto de la mano de un diagnóstico y la indicación del profesional adecuado, y en conjunto también de otras terapias que tengan que ver con lo somatosensorial, maxilofacial, las mismas terapias sonoras, audífonos, entre otros también van a, siempre que contribuyan a la estabilización de, de otros síntomas que pueda estar teniendo el paciente, va a ayudar a regularlo y a avanzar en este proceso terapéutico. Entonces, como había dicho ya, la terapia cognitivo-conductual se va a centrar en la psicoeducación, en la automonitoreo del síntoma, ejercicios somáticos y en general lo que es la reestructuración cognitiva. Esto porque finalmente lo que pensamos afecta la forma en la que sentimos y actuamos. Los comportamientos en lo que nosotros hacemos influyen cómo pensamos y sentimos. Y en el ámbito de las emociones, lo que sentimos afecta la manera en que pensamos y actuamos. Por lo tanto, todo esto constituye un círculo donde modificando estos factores vamos a poder generar una mejor predisposición y poder irle cambiando lo que es el significado al síntoma que está padeciendo el paciente. Entonces, como ideas clave, vamos a tener que la población con tinnitus es altamente heterogénea, lo que nos va a hacer que requiramos de un abordaje personalizado con un equipo multidisciplinario para poder dar una respuesta y una ayuda a todos estos factores que están afectando en la manifestación de este síntoma y siempre con un enfoque biopsicosocial, de que es un paciente, una persona
que tiene un síntoma en específico y que puede estar afectando su vida en general, ya la parte mental, social, personal, y cómo se desenvuelve finalmente el individuo en su propio ambiente. Va a ser importante la detección, el diagnóstico y la intervención psicológica psiquiátrica por esta alta comorbilidad con los diagnósticos anteriormente mencionados. Es importante la inclusión de distintas herramientas que permitan identificar, coloqué los trastornos ansiosos y depresivos porque finalmente son uno de los más frecuentes. Es importante realizar estudios complementarios del área otorrinolaringológica o neuropsiquiátrica para poder intervenir otros, otros aspectos que estén afectando, por ejemplo, la mala calidad de sueño que puede estar teniendo un paciente. Y dentro de esa área podemos tener, por ejemplo, las apneas y ser un hallazgo muy relevante que puede contribuir efectivamente a la mejora de este síntoma o a disminuir otros síntomas que se superponen con aquellos que se van a manifestar también con el tinnitus, que es la irritabilidad, la fatiga, la poca capacidad de concentración. También el síndrome de piernas inquietas o haya algunos procesos neurodegenerativos como las demencias también tienen una importancia bastante importante en el área del sueño. Por lo tanto, es importante tener todos estos antecedentes y poderlos manejar para así realizar un trabajo más, más integrado. Vamos a tener que tener consideraciones en grupos específicos, eh, conociendo las características de cada de estos grupos, ya sea por ocupación, si hay exposición a ruido o no, o en grupos específicos por edad, si en grupos adolescentes quizá hay un poco más de trastorno ansioso, o en los adultos mayores donde también vamos a tener en sí algunos trastornos del sueño, donde va a haber una mayor prevalencia de hipoacusia, así como también considerar el contexto actual. Y con esto me refiero directamente a la situación de pandemia en la que todavía estamos viviendo, que en el fondo va a afectar de manera distinta a cada uno de las personas que vayan a padecer tinnitus. Y puede tener un impacto muy grande. Y también va a ser relevante la creación de redes de apoyo. Sabemos que no todos trabajan quizás directamente con profesionales de otras áreas, sin embargo, de todas maneras se puede siempre estar trabajando, conversando, generando estos vínculos para tener la capacidad de derivación, que sabemos que hay muchos aspectos que desde el área audiológica no podemos abordar, que vamos a necesitar ayuda y tenemos que tener estos contactos para poder finalmente darle un poco de resolutividad al problema del paciente, siempre considerando lo que es la ética profesional, con lo que me refería anteriormente a la encuesta. Que uno tenga un resultado en una encuesta no significa que yo pueda diagnosticar con eso si no está dentro de mis competencias, derivar para que sea un apoyo global para la persona que nosotros estamos tratando. Dejo esta imagen del iceberg porque en el fondo representa la punta del iceberg, el tinnitus. Eso es lo que nosotros podemos ver, lo que a veces es lo primero que nos manifiestan en la consulta, cuando vienen a hacerse exámenes o en otras situaciones, pero detrás de todo lo que es este síntoma podemos encontrar muchas cosas más. Y eso va a la importancia de poder realizar una anamnesis más completa, de poder dedicarse a escuchar al paciente,
a que el paciente pueda generar un poco más de confianza para poder abrirse y poder relatar distintas cosas que pueden estar influyendo en ese momento. Ahora con esta imagen quiero presentar al grupo TAI, que es el grupo de terapia abordaje integral del tinnitus, que está constituido por Daniela Lorca, que es la asistente que se encarga de contactar a los pacientes, poder brindarles las horas, coordinar las atenciones y brindar toda la información inicial con respecto al abordaje que realizamos en Estudio Biotech. Yo que realizo lo que es la evaluación audiológica, Paula Arroyo, que es la fonoaudióloga, que también ahí va a estar acompañándonos en la sección de preguntas, Michelle León, que es psicólogo, está José Luis Mondes, que él es tecnólogo médico, que se encarga de ver el área somatosensorial, Carolina Mera, ella que es psicóloga también, Juan Hernández, tecnólogo médico, Camila Pavés, terapeuta ocupacional, y Enrique Gallo, tecnólogo médico, que por ahí también nos está viendo. Ahora voy a entrar a hablar un poco de lo que es la experiencia de trabajo con estos pacientes en estudio audiológico de TEC. Como yo mencioné, me encargo de dar inicio al proceso mediante una evaluación audiológica que va a tener distintos exámenes según, digamos, finalmente lo que relata el paciente y lo que se vea en el examen más típico que es la audiometría. Para evaluarlos yo ocupo equipos Natus, impedanciómetro Zodiac y el audiómetro Madsen-Astera, que es un audiómetro de 2 canales que me permite hacer la audiometría convencional, vía aérea, vía ósea, y con el transductor, el HDA300, hacer audiometría de alta frecuencia. ¿Ya? Entonces aquí para mostrar un poco de los registros de hallazgo audiológico en uno de los tantos casos clínicos que se ha visto dentro del grupo de tinnitus. Vamos a ver en este caso un paciente de sexo masculino, 24 años de edad, estudiante, una curva A, oído derecho, reflejos positivos y psicontra, oído izquierdo, una curva A sub S, pero con reflejos positivos, ipsi y contra también. Vemos una audiometría tonal tradicional entre 125 y 8 kHz, dentro de rango totalmente normales. ¿Ya? Y lo que apreciamos abajo es el LDL tomado de forma extendida para poder valorizar igual ahí un poco lo que es la sensibilidad al tinnitus. Discriminación a 40 decibeles del 100%. Con una audiometría de alta frecuencia donde se pueden evidenciar umbrales presentes en todas las frecuencias hasta esto que es 18.000 Hz, y en 20.000 Hz ahí estaría ausente. Recordar que aquí ya está corregida la escala, esto está en decibeles HL, por si acaso, ya, porque el equipo lo entrega directamente en decibeles HL. Entonces, acá vamos a ver la otra parte que tiene que ver con el módulo de tinnitus, que es parte de una de las interfaces que tiene el audiómetro de Madsen-Astera 2, que nos permite poder realizar, consignar esta evaluación de acúfeno. Tenemos la posibilidad de hacer incluso una resolución frecuencial de 1 Hz, por lo tanto me permite hacer una gran muestra en cuanto voy a hacer la coincidencia de tono, ya que es poder identificar el sonido que escucha el paciente. En este caso era un tono, no, era un narrow band, ya que en este caso aquí no lo muestra cuando vemos en esta pantalla, sino cuando uno hace clic derecho,
pero era un narrowband de 5000 Hz y que tenía una intensidad de 4 decibeles FL en el oído derecho, 12 decibeles en el oído izquierdo. Este paciente en particular, bueno, comentaba que generalmente era siempre más fuerte en el derecho, pero al momento de la evaluación en el lado izquierdo se presentó de forma más intensa, ¿ya? Se realizó una inhibición residual de alta intensidad y larga duración durante 10 minutos y el resultado fue parcial, donde finalmente cambió la frecuencia de este tinnitus. Y esto es lo que nos permite en general el módulo tinnitus del Astera 2, que es poder consignarlo, todos los valores que nosotros realicemos en la tinnitumetría y permite ir comparando al poder crear en la misma pestaña una nueva medición y así ir comparando los registros. Y finalmente la última medición, que esta fue realizada un potencial evocado auditivo a 80 decibeles, vemos presencia de onda, buena morfología, replicabilidad y latencia dentro de rangos normales en términos generales. ¿Y a qué voy con la presentación de todos estos registros? Principalmente a que si bien hay un porcentaje muy importante de pacientes que efectivamente presentan una afectación de la audición que es registrable con las herramientas clínicas de evaluación que nosotros poseemos, también hay un porcentaje importante de pacientes que tienen audiológicamente un panorama muy bueno. Entonces no logramos pesquisar con las herramientas que tenemos si es que hay alguna disfunción a este nivel. Porque con todos estos exámenes nosotros vamos a ver finalmente que consideramos audiológicamente al paciente como dentro de rangos de normalidad. Luego de que el paciente pasa por esta serie de evaluaciones que va a depender efectivamente de lo que veamos entre la audiometría e impedanciometría, puede derivar a emisión autoacústica, potencial evocado o solamente quedar con audiometría e impedanciometría, pasan a lo que es la consulta de evaluación de tinnitus extendida, que la están realizando Paula Arroyo y Michelle León. Y este es un material que ellos me han compartido, que son finalmente los testimonios de los pacientes cuando le hacen una pregunta muy simple, pero que no demuestra mucho, que dice: cuando piensas en tu tinnitus, ¿qué es lo que viene a tu mente? Y así como les pido que puedan mirar la pantalla y poder leer las distintas frases que mencionan frente a esta pregunta. Y aquí es donde queda demostrado con creces el nivel de afectación psicoemocional que pueden tener estos pacientes, ya sea porque efectivamente ellos traigan algo de base o bien que hay una situación en específico que les está generando algún estrés en particular, pero lo que quiero rescatar es las emociones y sentimientos en general que se pueden ver, que es de ansiedad, desesperación, preocupación, miedo, mucha incertidumbre y que va a afectar al paciente en sí y su entorno. Como por ejemplo lo que decía este paciente: tengo miedo a vivir todos los días así o a quedar sordo. Mis niños me irritan porque gritan, mi señora se aleja y me trago el problema. También la incógnita de quedaré toda mi vida con esta molestia o saldrá de ahí. O el siguiente testimonio que dice: desesperante, terrible, nunca pensé que iba a vivir esto, qué va a pasar de aquí a los 50 o a los 60. Y con esto vamos a ver que es muy importante el lenguaje también que nosotros utilicemos con los pacientes, porque frente a frases como nunca se te va a pasar, esto no tiene cura, aprenda a vivir con ello, o lo que me comentaba la misma paciente que vi hoy día en la mañana, que alguien le dijo: tú te vas a volver loca con esto. Y es que las palabras van creando realidades y esto va a tener
un primer impacto muy negativo en el paciente. Por lo tanto, va a ser sumamente importante el tipo de discurso que se le puede entregar cuando finalmente el diagnóstico va a ser el tinnitus. Que podamos entregar un mensaje que crea opciones y posibilidades para que ellos puedan manejar esta situación y no quedarse con la idea de que, bueno, más allá de que perciban de que el tinnitus, el sonido es lo que va a quedar toda la vida o en gran parte de su tiempo, es la emoción o el sentimiento que tienen asociado al síntoma, al miedo, a que no les permite desarrollar su vida, a que les genera ansiedad, entre otros. Entonces, ese es uno de los mensajes más importantes que nosotros podemos transmitir cuando estamos viendo por primera vez a estos pacientes. Entonces, eso ha sido, digamos, la parte expositiva de esta presentación y dejarlos también invitados a visitar la página web de DETEC, que es www.detecsalud. Ustedes van a poder encontrar el menú en la parte superior, donde vamos a tener el inicio de la presentación, el área de audífonos, de equipos médicos y la última pestaña que es sobre tinnitus, donde van a encontrar una serie de distintas informaciones sobre el trabajo que nosotros estamos realizando aquí como equipo. Entonces, voy a dejar por mientras esta imagen de fondo y voy a revisar por acá si es que hay alguna pregunta que, que quieran realizar. Podemos acá, Daniela. Espérenme un poquitito. Vamos a revisar una cosita. Ahí. Vamos a hacer unas tres preguntitas dirigidas para ver si, antes de pasar con Daniela que estaba levantando la mano, ¿ya? Entonces a ver si está Paula y Michelle que puedan ahí activar su cámara, o vamos a ver si les podemos activar les voy a activar los micrófonos, chicos. Ahí. Eso, ahí si pueden activar la cámara y para saludar y Paula y yo les voy a... Hola, hola. Ahí estamos, Hola, eso, Caro. súper. Hola, Paula. Hola, Michelle. Entonces, puede que yo me vea un poco borrosa porque el internet no me está ayudando aquí, pero bueno, quería agradecerles ahí a Paula y a Michelle que me estuvieron ayudando con material e información para preparar esta presentación. Y quería hacerle unas preguntas a Michelle, que él es psicólogo, que tienen que ver con lo que es la ansiedad y la depresión, que son conceptos que salen frecuentemente cuando abordamos la parte psicoemocional. Si nos pudieras decir una breve descripción, definición, diferencia entre ambos. Bueno, con respecto a lo que tú dices como la depresión, la definición oficial, por ejemplo, que podríamos decir desde el DSM-5, por ejemplo, es que es ánimo triste, por ejemplo, en el paciente, vacío, por ejemplo, sin emociones, o irritabilidad, que es totalmente lo contrario también, acompañado de cambios somáticos, que es donde en el fondo entra el tinnitus, y cognitivos, y que afectan a la capacidad funcional del individuo. Esto quiere decir lo que tú mencionabas, por ejemplo, en la vida laboral, por ejemplo, la vida social, vida afectiva, ¿ya? Aquí, por ejemplo, lo principal es la temporalidad, ¿ya? Para distinguir, por ejemplo, entre distintos trastornos, es, por ejemplo, la depresión mayor, que es un tipo de depresión, que es al menos 2 semanas con episodios determinados y interepisodios también de pérdida del placer, por ejemplo, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, falta de interés, por ejemplo, falta de placer por las cosas, que es algo que se ve mucho también en la consulta, desesperanza, llanto también, que lo hemos visto mucho con Pali, por ejemplo, en los CETES,
llantos explosivos, por ejemplo, irritabilidad y reemplazo somático, como decía. La distimia, por ejemplo, que también se ve mucho en la consulta, son pacientes que ya llevan 2 años, por ejemplo, con este tipo de síntomas. Entonces se vuelven muy crónicos. Ahí es donde cae como la temporalidad. Cuando se extiende un poco más, ya desde la depresión mayor, que son al menos 2 semanas, pasa a ser una distimia. Y hay otros tipos de trastornos, por ejemplo, el de regulación disruptiva del estado del ánimo, que se da mucho más, por ejemplo, en infantes, que son estos tipos de conductas un poco más como de cólera, por ejemplo, de ira, y acompañadas de una irritabilidad, por ejemplo, constante, en donde la cólera es lo que marca la diferencia, por ejemplo, entre los episodios de irritabilidad que son constantes. Pero estos tipos de conductas que se dan más en los niños, por ejemplo, cuando se manifiestan en los adultos, tienden a caer, por ejemplo, en conductas peligrosas o antisociales, por ejemplo, o a transformarse en trastornos de personalidad, por ejemplo, antisociales, actos suicidas también, agresividad intensa y muchas veces la hospitalización psiquiátrica. Con respecto, por ejemplo, a los trastornos de ansiedad, que es lo que mencionaba, la principal característica es el miedo y la ansiedad excesiva que se manifiestan en la conducta, o desde el pensamiento hacia la conducta. Por ejemplo, para contextualizar, el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, que muchas veces las personas la tienen en su cabeza, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, ¿ya? Estas dos cosas igual se dan simultáneamente en la ansiedad de la persona, no es que como que se den por separado, ¿ya? Y se diferencian entre sí principalmente en el tipo de objetos o situaciones que inducen el miedo, ¿ya? O la ansiedad o las conductas evitativas, y según la cognición asociada. Esto quiere decir, por ejemplo, el tipo de pensamiento que tenga la persona con respecto a situaciones específicas, experiencias pasadas, por ejemplo, cómo las significa, que es algo que tú mencionabas mucho también, qué piensan acerca de esas situaciones, cómo piensan acerca de eso y cómo se sienten acerca de esas cosas, y si estas cosas finalmente tienen o se condicen con la realidad o no. ¿Ya? Eso es un poco como el juego que ocurre en la mente de los pacientes. Bueno, como te decía un poco, el miedo está frecuentemente asociado a la activación autonómica también, para una defensa o fuga, y pensamientos de peligro inminente y conductas de huida. Y la ansiedad, más a la tensión muscular, por ejemplo, o la vigilancia en relación a un peligro futuro, lo pongo entre comillas porque en el fondo ese peligro es este pensamiento en el fondo que sobre un hecho que nunca va a ocurrir probablemente, pero que aún así se generan conductas referentes a ello. Y comportamientos cautelosos o evitativos. Para diferenciarlas unas de otras también, entre los trastornos ansiosos, es principalmente la duración, es lo mismo, la temporalidad. Este tipo de conductas tienen que durar de 6 meses o más, ¿ya? Para que vamos a hablar como de que yo tengo un trastorno de ansiedad, por ejemplo, por separación, que es el que se da en los niños principalmente, cuando se les separa de los padres, por ejemplo, en donde muestran preocupaciones excesivas, por la pérdida de las figuras de apego, por ejemplo. El mutismo selectivo también, que ustedes lo deben conocer un poco más como fonoaudióloga. La fobia específica también, cuando hablamos, por ejemplo, de estos miedos, fobias con objetos, por ejemplo, o a situaciones específicas, o a situaciones sociales, por ejemplo, en donde la gente teme ir a un lugar, por ejemplo, porque anticipa un tipo de respuesta particular que quizás nunca va a ocurrir, por ejemplo. Esto, por ejemplo, de decir que tengo que presentarme frente a un público, por ejemplo, y que, no sé, puedo hablar en público, por ejemplo, que es exactamente lo que yo estaba pensando antes de, de que ocurriera esto, por ejemplo, y pensar cosas que son irreales en el fondo, cosas que solamente podrían ocurrir en mi mente, pero que quizás no es la realidad, o no tendrían por qué ocurrir, y si ocurren, podrían ocurrir de otra manera distinta. Entonces, finalmente es ahí donde se encuentran ese tipo como de manifestaciones, y el tinnitus es, finalmente, desde este enfoque, la manifestación fisiológica, desde ahí. Exacto. Otra duda y que tiene que ver en realidad con la experiencia en este trabajo realizado a lo largo de este tiempo en el equipo de Tinnitus, que yo he logrado detectar someramente en las anamnesis finalmente que hago previo a la evaluación, que si bien le dedico más tiempo quizás de la que se le pudiese dedicar en otro centro donde el ritmo de trabajo es
es muy rápido, que es el tema del duelo. Ujú. ¿Cómo puedes relatar esa experiencia desde qué es lo que se ve asociado a qué? Eh, ¿Se lo ha encontrado? ¿Si es más frecuente quizá de lo que uno piensa en En pacientes con... algunos casos, creo, Carolina, que no hemos topado con Paula con ese tipo de casos, por ejemplo, de principalmente pérdida de familiares, pérdida repentina de familiares, por ejemplo, en donde creo que hemos tenido algún par de casos que ha llegado personas con ese tipo de situaciones y con un tinnitus muy intenso, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, hay que destacar que un duelo normal, por ejemplo, o lo que nosotros hemos visto de ese tipo de perspectivas, es que de 2 semanas a 4 meses, por ejemplo, es como que se habla del estado en el que estas personas con el duelo, en el fondo. Ya no es como un duelo tan extenso, o un duelo crónico, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, sí se manifiestan este tipo de síntomas de depresión o ansiedad, por ejemplo, o irritabilidad o inseguridad, ¿ya? Es lo que se llama como la fase del resentimiento del duelo. Y bueno, un duelo normal debería durar, por ejemplo, de 6 a 12 meses, entonces, por lo menos nosotros no hemos visto, o al menos no hemos indagado tanto en ese duelo tan extenso, por ejemplo, o que se haya vuelto crónico con 18 meses o más, pero en algunos casos suelen, por ejemplo, surgir en el lenguaje o en la conversación situaciones respectivas al pasado de la persona o a la historia de la persona, en donde sí hay eventos que tienen que ver, por ejemplo, con una pérdida repentina o temprana de padres, por ejemplo, de las figuras de apego, que sí causan una respuesta emocional en el presente, en la sesión misma o en el sete, por ejemplo, pero es un tema a veces un poco complicado porque las personas o no se entregan mucho también a indagar o a profundizar en ese aspecto. A veces no es necesario también, sino que se puede caer mucho en la revictimización también, y no sirve mucho tampoco, no es tan útil también a lo que estamos tratando como en el presente. Algo interesante sí que ha ocurrido es el duelo, por ejemplo, en personas mayores de la tercera edad, con respecto a la muerte, ya estableciendo un poco el duelo, no como tanto la pérdida de figuras de apego, sino como la pérdida de un algo, y que es la pérdida de la vitalidad, por ejemplo, o de la vida, por ejemplo, y en el fondo empezar a pensar en toda esta pérdida como del placer, por ejemplo, del placer en las cosas, del interés por cosas que ya no puedo hacer, por ejemplo, porque mi cuerpo ya no me lo permite, y empezar a pensar en la muerte, lo cual también es una pérdida, pero un poco más profunda, y es algo que francamente todos deberíamos pensarlo, pero en las personas de tercera edad es un pensamiento más recurrente, porque objetivamente se encuentran más cercanas a ello. Entonces, desde ahí también es un tema como que se ha instaurado, o al menos lo hemos visto desde las personas que han llegado a ETEC. Yo creo que como el aumento de la sensibilidad hacia la enfermedad en sí y el miedo que conlleva la enfermedad en sí como general. Aparece este tinnitus, entonces la reacción es muy negativa frente a esto porque en experiencias pasadas tus amigos, colegas o gente que tuvo una enfermedad repentina murió y yo tengo la misma edad, entonces, ¿qué me está pasando? Viene una reacción negativa, entonces se empieza a generar este círculo vicioso que se habla mucho, que el tinnitus tiene que ver mucho con la reacción emocional finalmente que tenemos hacia este sonido que llega. Así que mucho miedo, quizás no a partir de un duelo directo o de, como decía Michelle, figuras de apego, pero gente que fallece cercana y que genera estas sensaciones. Y chicos, con respecto a la pérdida auditiva, porque no sé si efectivamente ahí cae dentro de categoría de duelo, o me refiero a este tipo de pacientes donde se identifica a veces de forma clara y categórica una pérdida auditiva que requiere o clínicamente cumple con todos los criterios para la intervención mediante audífonos y que son un poco reticentes, que dicen que no soy yo, el resto que habla mal, que modulan mal, mm, que el pito no me deja escuchar, el ruido. ¿Cómo podemos analizar eso? Bueno, y creo que Paula podría responder mejor esa pregunta, ¿no? Sí, yo creo que sí nos ha pasado gente que pasa de todo, hasta lo contrario, como no hay pérdida auditiva y lo único que quiero es el audífono, porque el audífono lo veo como esta resolución como más rápida, que también nos pasa y un poco
cuando tenemos este tema de que la persona no está visibilizando o nosotros como equipo reconocemos qué lineamiento debería ser el que debe seguir, como en este caso sería el audiológico, y la persona no le hace sentido, es muy importante finalmente como ver qué es lo que le hace sentido a la persona trabajar, porque muchas veces si es que estoy negando un tema audiológico, muchas veces puede ser por lo estético o por distintas razones, quizás más emocionales, entonces le hace más sentido otra área de trabajo que igual nos va a llevar en un momento a poder colocar audífonos, ¿entiende? Como que siempre el lineamiento que tú tomes y el trabajo que tomes con la persona tiene que ser muy centrada en la persona y tiene que hacer mucho sentido a la persona. Porque si tratas de convencer a alguien de la nada de que tiene que usar audífono, no los va a usar. Entonces, lo que tú quieres es que los use y que se logre resolver el problema y al final eso va a hacer que la persona esté participando finalmente de la sesión. Entonces, escucharla, entender lo que le hace sentido, saber sus creencias, personalizar la atención va a ser lo más importante. Así que, pero sí, nos ha tocado casos así. Y con respecto a esto del duelo, no sé si se puede igualar, porque ahí Michelle es el experto, pero sí recuerdo que nuestra psicóloga Caro hablaba mucho del duelo, quizás no como que el tinnitus fuera un duelo, pero sí que el desarrollo de como las etapas que tenía la persona al comenzar a tener este tinnitus y al verse tan afectado por este tinnitus, tenía como mucha relación como con lo que se vivía cuando se vivía un duelo importante. Entonces sí, yo creo que de todas maneras que se puede asociar y ahí hay tanto que trabajar que de todas maneras que todo lo puedes Mucho conversar de y lo que que todo hablar. puedes encontrar mucho tema. Sí, y ya para ir cerrando, digamos, esta parte de preguntas un poquito más dirigida, que nos cuenten un poquito de la experiencia en torno a la consejería que se realiza dentro de nuestro equipo. Sí, Que pues le han la dado consejería, resultados. la consejería no solo se plantea como una muy buena experiencia, sino que como súper necesaria en el trabajo del tinnitus. Hoy día la evidencia habla de que sin importar qué terapia sonora utilices, porque sabemos que hay muchas terapias sonoras y muchas formas de abordar a cada uno de los pacientes, diferencias significativas entre una terapia sonora u otra, no van a haber muchas, sino que la diferencia finalmente va a ser cómo trates a la persona y ese tratar a la persona tiene mucho que ver con la consejería que tú entregues. Entonces, es súper importante la consejería, el, como dije antes, personalizar esa atención, el darle sentido a la consejería, para aquellos que no saben muy bien cómo se conforma, es un poco explicar lo que es el sistema auditivo, luego de explicar el sistema auditivo, explicar qué es lo que está pasando con su sistema auditivo, luego explicar por qué se produce el tinnitus y también abarcar como qué es lo que vamos a hacer más adelante como para poder llegar a esta habituación que no es lo mismo que acostumbrarse y ir derrumbando mitos que tiene la persona con respecto al tinnitus. Mitos y muchos miedos también y ansiedades con respecto a lo que es este síntoma. Entonces, es súper necesario el derrotar esto como para estos mitos y miedos como para poder entrar con los lineamientos y poder mejorar la calidad de vida de la persona. También el manejo de expectativas va a ser muy importante en el desarrollo de la terapia, finalmente del abordaje. Así que es como, si es que están pensando en generar un abordaje de tinnitus, es como primordial y crucial en la consejería que vamos a realizar. El prepararse para la consejería también, nosotros, y respondiendo también a la pregunta de Daniela, creo, nosotros realizamos la consejería aparte de la evaluación audiológica y la realizamos en 1 hora y media con estos dos profesionales que tiene primero una entrevista extendida, ¿cierto? Por eso se llama SET, entrevista extendida, y lo que busca es conocer a la persona, ¿para qué? Para poder hacer una consejería lo más personalizada posible. Así que eso, megamente importante. Prepararse también, Sí, estudiar y poder dar esta consejería. sí. También, bueno, ahí apoyando a la respuesta a la pregunta de Daniela, Sí, sí, porque nosotros realizamos una batería de exámenes que va a depender, claro. pero entre la inhibición residual de larga duración, esta anamnesis un poco más extensa que yo también realizo al momento de evaluar, eh, superamos a veces la hora y media de evaluación, entonces es Mm, imposible para el paciente estar tanto rato, digamos, eh,
digamos, en el mismo centro, bajo como el mismo concepto del tinito, entonces sí lo realizamos en días distintos. Daniela, con respecto a esto del efecto Kindling, ¿cierto? Que es como este aumento del tinnitus posterior a una evaluación o posterior a una IL, que la persona sienta el tinnitus después más fuerte, es súper potente y que todavía no llega al CETE, ¿cierto? Que todavía no llega a la consejería, también es fuerte porque son días bastante importantes para la persona, donde puede aumentar mucho la ansiedad y puede aumentar mucho el miedo, entonces por eso es más aún importante esto de la generación de equipos. Nosotros hacemos reuniones de equipo y Carolina está presente en las reuniones y ella conoce como lo que es el tinito y el trabajo que hacemos y se genera una evaluación muy distinta a lo que quizás podríamos encontrar en otros tipos en otros centros, ¿cierto? Donde Carolina genera esta como un poco es cierta, empezar a educar a la persona, empezar a calmar a la persona y no ha pasado que eso ha hecho que la experiencia sea mucho más positiva. Al igual que el también estar incluidos con Daniela, que es la secretaria, ¿cierto? Que conversa con, o sea, agenda, ¿cierto? Y conversa con las personas para que las personas tengan como línea de acudir inmediata o a quién poder hablarle en estos momentos, por ejemplo, en que el tinnitus empeoró y aumentó mi ansiedad y estoy peor. Entonces, el trabajo interdisciplinario que se tiene que generar para el trabajo del tinnitus es como súper importante desde que la persona llega al centro hasta que se comience a hacer el abordaje terapéutico. Exacto. Tenemos ahí otra pregunta que ahí, bueno, la dejo abierta siempre, chicos, Paula o Michelle, que si quieren responder. Dice, hola, excelente presentación e instancia, muchas gracias. Quisiera saber si los cuestionarios que mostraron relacionados a la ansiedad y depresión deberían ser aplicados por psicólogos o psicólogas o los puede aplicar otro profesional. Me imagino que si las preguntas no son aplicadas de la forma correcta, podría gatillar cosas negativas en la persona, y si uno no cuenta con las herramientas, la persona podría ir de la consulta con un ánimo más bajo a lo que llegó o con mayores dificultades. ¿Es así o no? Yo creo, bueno, Daniel creo que es. Daniel. Con respecto a eso, por ejemplo, hay que pensar que estos cuestionarios son lineamientos siempre, no es para generar, por ejemplo, un diagnóstico. Nunca en las sesiones o en el proceso terapéutico se va a generar un diagnóstico específico y que la persona va a decir o se va a generar para decir que ella tiene un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Estos cuestionarios son simples herramientas, entonces las preguntas, por ejemplo, son no para generar un diagnóstico ni para generar una idea en la persona, sino para usarlas para un recurso mío personal, para poder abordar un tema que yo quiero indagar sobre las preguntas específicas o en algunos tests que son un poquito más complejos, las dimensiones que pueden abordar de la psicología de la persona misma. Entonces, no, la verdad es que irse con un ánimo más bajo a lo que llegó con mayores dificultades no ha ocurrido. Sí ha ocurrido que hay personas que no han rechazado hacer este tipo de cuestionarios por otras razones, pero más bien si lo puede aplicar a una persona, o cualquier profesional o no, o un psicólogo específico, la verdad es que no tiene mucho que ver más allá del sentido que tú le des para el proceso. Es una herramienta, es una ayuda, porque finalmente podría no aplicarse también, pero es una ayuda en el fondo, y son temas, por ejemplo, en dimensiones específicas que sí o sí se tienen que manejar. Entonces, bajo la psicología sí se manejan, bajo otro profesional no lo sé, puede que no, que sí, o que si hay un entrenamiento previo puede ser también, pero es algo complejo igual tu pregunta. Sí, en todo caso la experiencia de TEC es que, por ejemplo, esos cuestionarios los aplica Michelle, que es el psicólogo, no otros profesionales. Yo creo que el disponer con el profesional siempre más apto para la herramienta, yo creo que es lo mejor y lo ideal. Lo mejor y dentro siempre considerar el contexto. Incluso la THI yo no la aplico tampoco en la batería, sino que se realiza en el set. Claro, en el set. Sí. No sé si hay alguna. Javier Ojeda dice, hola, excelente exposición, soy fonoaudióloga comenzando a tener pacientes con tinnitus. No tengo experiencia, por lo que me gustaría saber si hay algún programa de terapia sobre consejería, algo más en concreto, si conocen alguna capacitación. Además quería consultar de la consejería qué otro rol tendría el fono. Gracias.
Javiera, a la Javiera. Ujú. Bueno, la TRT tiene una descripción completa de lo que se hace en la consejería. Te recomiendo también el curso que imparte la AIDA, que es eh, como un instituto australiano que tiene mucho material sobre distintas cosas y más que nada material de terapia centrada en el usuario o paciente en este caso. Y tiene un curso como específico para tinnitus y la verdad es que es bastante bueno y aborda bastante bien lo que es la consejería, lo que se debería hablar y además tiene mucho material como para poder apoyarte en la consejería. Así que totalmente recomendado. Y también meterte a estas páginas como la British Tinnitus Association que tiene mucho material a disposición como para poder hacer tu trabajo. Así que de todas maneras que por ahí puedes consultar y vas a encontrar harta información. Y el fonoaudiólogo, bueno, aparte de ver, de poder aportar en el área audiológica, ¿cierto? Con las terapias sonoras, ya sea audífono, que también lo puede hacer el tecnólogo médico, ¿cierto? También trabajamos con un poco lo que es la parte cognitiva, ¿ya? En DTEC igual últimamente hemos estado tratando de meternos con lo que es el procesamiento auditivo, que hay un poco de evidencia, es súper nuevo, sí, lo que es el procesamiento auditivo en tinnitus, pero si te fijas, el tinnitus es algo integral que afecta a distintas áreas y una de las áreas que afecta tiene que ver con el procesamiento auditivo, con corteza prefrontal, ¿cierto? Y con la atención que le estamos dando a los estímulos. Entonces, trabajar a través del procesamiento auditivo se ha visto que podría ayudar también a que las personas logren un poco hacer un poco más de atención selectiva, que finalmente quiero prestar atención a tal estímulo y no a este estímulo que me está molestando. Entonces, un poco a través de las terapias sonoras, por un lado, y también el procesamiento auditivo, que creo que es un área a investigar y trabajar y meterse. Así que eso, no sé si respondo a tu pregunta, Javier. Ahí hasta el momento no hay más preguntas y por factor tiempo igual vamos a dejarlo hasta aquí. De todas maneras quedan los canales abiertos por si quieren realizar alguna otra consulta. Sí, ahí está realizando Nico una pregunta. Te invito a tomar contacto a meterte a la página para tomar los contactos y que podamos resolver de forma más personalizada tu pregunta, ¿ya? Ahí está la página y cualquier cosa ahí los medios de contacto. Ya, es caso clínico. Eso. Les agradezco a todas las personas que hasta ahora nos extendimos un poquitito con el tiempo de la presentación, pero que aún permanecen conectados. A Paula, a Michelle y todos los miembros del equipo que también están ahí conectados. Muchas gracias por habernos acompañado en esta presentación y nos vemos para la próxima en abril. No, sí, efectivamente en abril con Enrique Gallo que nos va a estar hablando.